y amigas, saludo a todas aquellas personas que ven Canal 4 Televisión. Bueno, nosotros encantados de estar aquí, intentando siempre llevarles temas que tienen que ver con la salud. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece apasionante porque no siempre tengo la posibilidad de traer un psicólogo, y la psicología es una disciplina de la cual no solo yo creo, seguramente ustedes también, y acudir a un psicólogo cuando uno tiene un problema que tiene que ver con la salud mental es algo inteligente. Vamos a intentar descubrir con el psicólogo que me acompaña pues cómo podemos superar problemas que tienen que ver sobre todo con una enfermedad que es legítima y que, aunque tiene estigmatización como es la depresión, vamos a intentar encauzarla para ver si hoy sacamos alguna conclusión. No obstante, vamos a saludar a Marcos Quenet y luego ya vamos a ir desarrollando un poco el tema. Quiero decirles además que Marcos estará en una primera parte y en la segunda parte tendremos a un especialista en cirugía cardiovascular y vamos a hablar del pie diabético. Don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muy bien, muchas gracias. Psicólogo. Exactamente, sí. ¿Qué estudia la psicología? Bueno, la psicología estudia, digamos, muchas cosas, pero entre otras el comportamiento humano, que digamos que es clave y fundamental hoy en día. Entonces, puede ayudar, está para ayudar a las personas pues a encaminarse en lo que es su vida. ¿Qué diferencia hay entre la psicología y la psiquiatría? Así de forma clara. Lo sabemos, muchos lo saben, pero otros no. ¿Qué diferencia destacarías? Bueno, quizás sobre todo en este país, porque digamos que a lo mejor en otros países no es de esta forma, pero en este país, por decirlo de forma clara, el psiquiatra sería una persona que medicaría cuando alguien le trae un problema emocional o mental, y el psicólogo no medica. El psicólogo lo que hace es terapia, trabaja conjuntamente con la persona para cambiar una serie de hábitos y hacer que ésta salga del problema en el que se encuentra. Marco, la gente prefiere ir al psicólogo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el psiquiatra es médico, es una persona que tiene una formación muy importante, que además también puede hacer psicoterapia y que lógicamente, pues, como bien has dicho, utiliza una serie de fármacos, sobre todo antipsicóticos, antidepresivos, productos muy inteligentes que dan solución a muchos problemas. El hecho de, ¿no crees que tanto la psiquiatría como la psicología es complementaria? O sea, ¿estos dos profesionales se complementan? Pueden ser complementarias, es decir, hay determinados casos, en mi opinión, en el que, sobre todo hoy que estamos hablando de la depresión, cuando una persona está metida en un pozo, pero bien metida, digamos que la medicación puede ayudarla a sacarlo un poco, pero no quedarse ahí solamente, sino si paralelamente hacemos terapia psicológica, entonces digamos que la persona va a salir y la medicación, por supuesto, va a ayudar bastante. Mi opinión es que en otros casos, digamos, no de depresión tan profunda, no de depresión tan grave, no sería imprescindible la medicación, pero vamos, es mi opinión, porque al final muchas veces la persona lo que tiene que hacer es cambiar de hábitos, modificar su conducta. A veces la medicación lo que puede suponer es un obstáculo. Todo depende de cómo reaccione la persona, porque si hay una persona que va buscando una pastilla para no sentir, entonces poco se puede hacer de esa manera. Ahora, si la medicación la está tomando simplemente para animarse un poco, para estimularse, y todo lo contrario, que le ayude a cambiar las cosas que debe de cambiar, pues entonces fantástico. Yo creo que tenemos poca capacidad de sufrimiento, siempre tendemos a coger una pastillita, lo rápido, pero también es cierto que aquí se produce una especie de conflicto en lo que acabo de decir, me refiero a nivel lingüístico, y es que la gente prefiere no tomar pastillas. De hecho, cuando se le manda pastillas, lo están tomando un tiempo determinado y luego lo dejan, que creo que también es un error, porque un antidepresivo hay que tomarlo como mínimo 6 meses para que sea eficaz, ¿no? Eso es lo que manifiesta tanto la industria farmacéutica como los propios médicos, ¿no? Pero la gente tiene la tendencia a decir, yo prefiero no tomar pastillas, por lo tanto, parece como que hay un acercamiento al psicólogo y que el psicólogo aquí tiene mucho que decir sobre eso, ¿no? Sí, yo me encuentro en la consulta los dos tipos de casos. Gente que quiere la medicación, sobre todo, vamos, parece que hay un miedo atroz a no dormir. Entonces, desde luego, la que nunca quieren dejar es la pastilla para el sueño. Claro. Y luego está ese otro tipo de personas que, como bien dices, no quieren medicarse. Suele ocurrir que ese tipo de personas viene más motivada a llevar a cabo una terapia psicológica, a esforzarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen un valor que es el de la salud y están luchando por ese valor. Que realmente cuando vienen al psicólogo están viniendo buscando salud también, salud emocional o salud mental, pero es que además valoran tanto su salud que no quieren medicarse, no quieren meterse químicos en el cuerpo, por decirlo así, y prefieren tratar de solucionar sus problemas de otra forma.
Marco, desde tu percepción, ¿por qué crees tú, yo no sé si tú habrás hecho algún estudio epidemiológico o lo habrás analizado, ¿por qué crees tú que hay tanta depresión? Porque mira que es una enfermedad que si hiciéramos, de hecho hay estudios, como digo, epidemiológicos, valga la redundancia, en el que se ve que consumimos muchísimos antidepresivos, o sea, la gente lo está pasando mal. ¿Por qué tanta depresión? Yo no soy el que ha hecho los estudios, pero sí que he leído sobre estudios que se han hecho, y bueno, hay estudios con diferentes opiniones, pero vamos, lo que sí está claro es que, vamos a ver, por decirlo así, la gente en muchas ocasiones, todos vamos a tener en nuestra vida sucesos traumáticos, eso está clarísimo. Entonces, antes o después, si estamos aquí lo suficiente, vamos a tener sucesos que nos van a causar un dolor emocional. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esos sucesos? Está claro que hay que pasar por un duelo, eso es lo humano, pero una cosa es pasar por un duelo y otra cosa es abandonar la vida que llevábamos antes, la vida que nos llenaba. Una vida con sentido, con significado para cada uno de nosotros. Matízalo de duelo porque puede llevar a confusión. Parece que el duelo es fallecimiento y no es eso. El duelo no, es el proceso. Sí, tras un acontecimiento traumático. Que puede ser la pérdida de trabajo, pérdida con la pareja. Exactamente. Cualquier cosa de pérdidas normalmente, ¿no? Generalmente. Pero, ¿qué ocurre? Porque después hay reacciones de diferentes tipos. Hay gente que dice, no, yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir, y precisamente huyendo quizás de sentirse tristes, lo que hacen es complicar la cosa de esta forma, porque vamos a ver, todas las emociones que se meten debajo de la alfombra, por decirlo así, al final pueden salir por otro lado. Entonces, sí, hay un proceso de duelo natural, un proceso de duelo sano, por llamarlo así. La persona después tiene dos caminos: retomar su vida o, digamos, meterse en la concha. Ahí es cuando viene el problema. Si nosotros vamos poco a poco dejando de hacer aquellas cosas que daban sentido a nuestra vida, es cuando nos metemos en la depresión realmente. Una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Según el enfoque que sigo yo, que es la terapia de aceptación y compromiso, no es que dejemos de hacer las cosas porque tenemos depresión, es que tenemos depresión porque hemos dejado de hacer esas cosas. Esto pone la responsabilidad en la persona que tiene depresión, la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad, y eso es bueno, porque eso significa que esa persona tiene posibilidad de salir de donde está cambiando su conducta. Oye, ¿esto qué es una escuela o es una terapia de aceptación y compromiso? La terapia que lo escucho. Sí, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia de tercera generación. Es decir, es una terapia de las más modernas y que parte de la terapia que imperaba pues hace unos años, que era la terapia de cognitivo-conductual, sí. Pero esta terapia sale precisamente para actuar frente a aquellos casos que ese tipo de terapia no podía curar, por decirlo así, o no podía resolver. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso, por resumirlo mucho, sí. Digamos que se podría decir que lo que pretende es que la persona acepte aquello que no puede cambiar y se comprometa en cambiar lo que sí puede. Muchas veces, ¿qué es lo que hay que aceptar? Pues los eventos internos, es decir, las emociones y los pensamientos. Aceptarlos y verlo como lo que son, emociones y pensamientos, nada más. Para luego poder seguir con nuestra vida, para seguir haciendo aquellas cosas que son importantes para nosotros. Eso sería un resumen. Dentro de la terapia de aceptación y compromiso utilizo una herramienta, bueno, yo y todos los que hacemos ese tipo de terapia, que es el mindfulness. El mindfulness es un tipo de meditación muy aplicada, de una manera muy concreta, precisamente para poder aceptar esos pensamientos y esas emociones, para no huir de ellos, para no pasarnos la vida luchando con las emociones y con los pensamientos mientras dejamos de lado lo que realmente nos importa. Esto es una opinión personal. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver mucho cuando acudimos a un psicólogo. Muchas veces pasa mucho tiempo, aquella persona lleva mucho tiempo en el psicólogo, ¿no? Yo creo que tendría que haber un tiempo corto, fíjate. Yo creo que usted tiene que herramientas para intentar que una persona tenga... Hombre, si estamos hablando de una depresión que está cronificada y es una depresión además de la grave, pues será más complejo, evidentemente. Pero hay muchas veces en que nos encontramos con depresiones leves o moderadas, en el que podríamos tratarlas en sesiones cortas. Eso es posible. Y cuando digo sesiones cortas, a lo mejor digo pues 5 sesiones, 7 sesiones, no estar 2 años, 3 años como... Eso se puede hacer. Sí. Hablando en concreto de la depresión, si lo que comenté antes, de que esa persona
tiene depresión porque ha abandonado esas actividades, no es que las haya abandonado porque tiene depresión. Si yo logro convencer a la persona de esto, el camino después será muchísimo más fácil y por tanto la terapia será bastante más corta. Pero tengo que convencerla. Con ejemplos, con metáforas, con casos, tengo que convencerla. Y luego, otro tipo de ejercicios que hacemos en esta terapia son ejercicios experienciales, que se llaman, o vivenciales. Es decir, son ejercicios en los que se actúa con la persona para que realmente vea las cosas de otra forma, sienta las cosas de otra forma. No que yo la convenza, realmente no es convencerla. Sí, cuando te escuché decir convencer... realmente no es la palabra adecuada, es que la persona haga esas ideas propias. Asuma. Exacto, las asuma. Porque yo puedo decir esa frase y decir, ah, pues mira, sí me convence, pues tiene su sentido, pero no es solo que tenga su sentido. Pero no se produce cambio, no hay cambio. ¿Cuándo hay cambio? Que se lleve esa frase, por ejemplo, que se lleve ese concepto, que luego lo pruebe, porque es lo que le digo a la persona en terapia, tú no me vayas a creer porque yo te lo diga, pruébalo, y que sea consciente de ese cambio. Si una persona ha abandonado una determinada actividad, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a suponer, la persona deja de hacer deporte, un deporte que antes practicaba y que le llenaba, pero un deporte puede ser pasear, por ejemplo, no, mira, yo como me siento mal, estoy deprimida, pues he dejado de pasear. Y eso era algo que llenaba su vida antes, le gustaba salir, supongamos eso, porque tiene que ser algo que a esa persona le gustaba. Y de repente deja de hacerlo, o deja de hablar con la gente con la que se encuentra en esos paseos, deja de relacionarse. Pues entonces eso va a vaciarla. Un poco, aunque sea, depende del número de actividades que abandone, pero eso va a vaciarla. Entonces si yo la puedo de alguna manera motivar a que ella se comprometa en, al menos durante unos días, empezar a pasear de nuevo, o si el caso son las relaciones interpersonales, empezar a hablar con la gente sin ganas, eso lo subrayaría si pudiera, sin ganas. Entonces, si yo logro que la persona haga eso y luego sea consciente de cómo se siente una vez que lo ha hecho, entonces tenemos mucho ganado. Entonces la terapia se puede acortar y luego, por supuesto, seguir en esa línea. Pero sí me gustaría hablar de eso de sin ganas. A ver. Porque cuando la gente viene a terapia con depresión, dice, es que no tengo ganas. Pero es que no tengo ganas. Ahí en no tengo ganas hay dos tipos de factores que pueden estar influyendo. Uno son pensamientos, el pensamiento de ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a salir a pasear? Si total, punto suspensivo. O no tienes ganas, no salgas a pasear. Y luego la emoción, que podía ser la apatía o la pesadez, por llamarlo de alguna forma física, si lo ponemos como una sensación. Entonces, aún con esa sensación física, aún con esa emoción de apatía o de abulia, aún con esos pensamientos, si la persona sale, entonces podremos separar lo que es pensamientos y sentimientos de lo que es su conducta, de lo que es su comportamiento y qué es lo que verdaderamente le puede sacar de donde se encuentra. A eso le llamas aceptación y compromiso, ¿no? En definitiva es el resumen de lo que estás diciendo. Sí, aceptar esa emoción. La situación en la que me encuentro. Sí, y la situación en la que me encuentro y esas emociones y esos pensamientos. Bien. Y luego comprometerme. Últimamente la tendencia, nosotros hemos comentado muchas veces, para salir de problemas de los que estamos hablando, uno se tiene que poner a trabajar, uno se tiene que poner a hacer cosas. Pero evidentemente tú decías algo que a mí me parece de lo más normal que pase. Pero me pongo en el lugar del paciente. El paciente no tiene ganas, lo que tiene ganas es de morirse, lo que tiene ganas es de pasarle todo, de estar acostado o acostada, de estar en un llanto permanente. Se produce la anedonia, que es la dificultad para sentir placer, todo ese tipo de cosas. Tú lo dices de una forma que parece que es fácil, pero la persona está mal, está hundida. Entonces, sacarla de ahí, ¿qué técnicas utilizas? Está muy bien que la acepte y el compromiso, pero lo tiene que hacer con continuidad para poder, de alguna forma, mantenerse en el tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver, es un círculo vicioso. Me siento mal y no salgo, siguiendo con el mismo ejemplo. No salgo, me siento mal. Claro. Vuelve a alimentar el círculo. Me acuesto, no quiero colaborar, me molesta todo. Exacto, me acuesto y quiero dormir para no sentir o para no pensar. O para las dos cosas, ni sentir ni pensar. Que es un poco el tema de las adicciones también. O sea, la gente adictiva hace eso, ¿no? Exacto. O sea, me voy a la adicción porque me quiero olvidar de todo y no pienso, no quiero pensar. Craso error porque, como tú bien decías antes, lo de la alfombra, se vuelve otra vez a resurgir. Y además, a corto plazo, yo me quedo acostado, no pienso ni siento si me quedo dormido, pero desde que me despierto estoy peor aún. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo he perdido mi vida. Es decir,
¿Cuántas cosas te pierdes mientras estás tratando de evitar pensamientos y sentimientos? ¿Cuántas cosas te pierdes mientras estás tratando de evitar el dolor emocional? El sufrimiento que, vamos a ver, una cosa es que tú te sientas mal por algo que te ha ocurrido y otra cosa después es que te sientas mal por todas aquellas cosas que has dejado de lado, que te están vaciando por dentro. Entonces, se trata de que la persona rompa el círculo haciendo algo que antes valoraba, haciéndolo ahora sin ganas y sin motivación, pero que una vez que lo haya hecho sea consciente de cómo le ha sentado romper el círculo. Siendo consciente, eso le ayudará a motivarle a, como tú decías antes, seguir, a ser persistente, hacer esto, y aparte no solo en un camino, no se trata solo de si le gustaba pasear que salga a pasear, no, habían otras cosas, probablemente eso es lo que tengo que descubrir con el paciente, que valoraba, pues a lo mejor era hablar con la gente, a lo mejor era cocinar, a lo mejor era ver a la familia que también ha abandonado, a lo mejor era apuntarse en cursos que también ha dejado. Hay diferentes campos, que ahora los estoy nombrando así, pero está bien estructurado, diferentes campos que en esta cultura todos solemos seguir de una forma o de otra, en los que hay que trabajar, hay que descubrirlos con cada paciente, porque cada paciente tiene unos gustos, unos valores, unas cosas que le importaban y que daban sentido a su vida. Esas son a las que hay que reorientar al paciente. La verdad que sí, dices cosas interesantes. Lo que está muy claro es que una depresión que no tratamos con prontitud, lo volvemos a decir, es una depresión que va a ir evolucionando a peor, que puede ser una depresión leve, puede pasar a ser moderada y se puede ir complicando. Sabemos además que la depresión nos puede llevar seguro a bajarnos el sistema inmune y que puedan aparecer otras enfermedades. Por un tema inteligente, aquella persona que tiene depresión, yo me imagino que quiere colaborar. El problema es que está en la situación que está, ¿no? Y por eso hay que intentar ayudarla a salir de ahí. ¿Sería inteligente que esa persona recapacitara y se diera cuenta de que se está haciendo mucho daño? ¿O ese problema que tiene obnubila todo y no lo ve? Es posible que porque, no. Por ejemplo, a mí, yo tengo una enfermedad, por ejemplo, yo qué sé, en el ojo. Y si me dicen que mis ojos tienen un problema y que tengo que hacer estas cosas para que vaya mejor, si no lo hago, iré a peor. Claro, entonces... Con la depresión pasa exactamente igual. Claro, por seguir con el mismo problema, tú podrías decir, bueno, no voy a curarme el ojo porque, oye, no tengo ganas, me quedo en mi casa o me quedo haciendo lo que sea. Paso de ir al oftalmólogo, no me voy a hacer un tratamiento. Exacto. Y no me da la gana hacer esto porque no quiero. Entonces, a corto plazo te diría... Eso va a ir a peor, se produce una evolución de la enfermedad. Es lo que hay que tratar de hacer ver al paciente. Con la depresión pasa exactamente igual. Claro, muchas veces se hace al principio de la terapia, aunque no tiene por qué. Hacerle ver al paciente cómo sus acciones, porque lo que está ocurriendo, lo que hay que hacerle ver es el resultado de sus acciones, entonces cómo sus acciones le están llevando a estar ahí, porque él las realiza, o sea, tiene esas costumbres, esos hábitos, porque a corto plazo funcionan, en el sentido de que estás más tranquilo, más seguro y más cómodo, pero lo que hay que hacerle ver es que a largo plazo no le están funcionando, porque lo que está es más vacío. Entonces puede estar más seguro, más cómodo, más segura, más cómoda, sin embargo, por dentro más vacía. Está relacionado con la famosa zona de confort de la que se ha hablado tanto. Es decir, si nosotros tenemos una zona de confort que digamos que es un circuito, siempre hacemos lo mismo, sería como un surco, como arar un surco. Conforme vamos caminando, si estuviéramos andando por el barro, estaríamos haciendo un surco. A medida que camino, el surco cada vez es más hondo, pero más cómodo. El camino está mejor hecho y además me lo sé de memoria. Pero el problema es que estoy siempre en el mismo sitio y me estoy vaciando realmente, me estoy sintiendo insatisfecho de alguna forma, porque mi vida se ha limitado muchísimo, se ha estrechado. Mi campo de actuación se ha hecho mucho más pequeño, pero estoy cómodo. ¿Qué tengo que hacer? Tú que antes hablabas de lo que le cuesta a la persona salir de ahí. Tengo que saltar de ese surco hacia afuera para ampliar mi zona de confort. Eso es lo que cuesta, pero solo al principio. Es la buena noticia. Digamos que sobre todo es al principio, porque hay que cambiar de un hábito a otro, del hábito de estar dando vueltas en ese pequeño surco al hábito de estar fuera, y para eso hay que saltar. Ese es el esfuerzo que hay que llevar. Y es necesario hacerlo, ¿eh? Hoy estamos hablando con Marcos de algo que realmente nos interesa hacerlo. Tenemos que ponernos a la obra, ¿eh? Porque va mucho en ello, ¿no? Sí. Va mucho en ello. O sea, hay muchas personas que están permanentemente sufriendo, y la única forma de salir del sufrimiento es que la persona reconozca lo que le pasa y que quiera salir. Es que si no, no hay manera, ni pastilla, ni agua de la Virgen del Pino, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es una actitud inteligente, parece que es fácil decirlo,
Pero nos queda otra, ¿eh? No nos queda otra. Hay una cosa que me gustaría... ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, iba a comentarte que no solamente se produce a partir de un hecho traumático, sino que la depresión puede venir como consecuencia de otras conductas que han empezado con otros problemas emocionales, como por ejemplo la ansiedad, o vamos a hablar del miedo en general. Una persona que empieza con un determinado miedo y en vez de llevar a cabo esas actuaciones que le dan miedo, esas cosas que antes hacía y que ahora le dan miedo, pues empieza a evitarlas, empieza a evitar hacer esas cosas. Vamos a poner un ejemplo: salir a sitios concurridos donde hay mucha gente, empieza a evitar sitios concurridos para no sentir miedo. Es o el ascensor famoso. Exacto, es lo que decíamos antes, evitar pensamientos y emociones, está evitando esas situaciones para no tener esos, para no sufrir esos pensamientos y emociones. No, porque eso al final se puede generalizar. Pasamos del ascensor o de los sitios concurridos a otra serie de sitios, de ubicaciones, de cosas, y cada vez nos atrevemos a hacer menos cosas. Exacto, y eso ocurre muchas veces. Pero ¿qué pasa? Exactamente lo mismo, que mientras más vayamos huyendo del miedo, más nos vamos limitando, más nos vamos perdiendo en nuestra vida. Más vulnerables somos. Y más nos vamos vaciando, menos cosas hacemos, cosas de las que antes nos llenábamos, las vamos dejando de hacer. Esa persona puede acabar con depresión, pero por lo mismo, porque ha abandonado aquellas cosas que daban sentido a su vida. Fíjate que todo lo que está diciendo Marco está unido, porque yo acabo de escribir aquí dos palabras, y las quiero unir porque creo que además existen muchas razones por las que dependemos de los demás. O sea, no hacemos una vida propia. A mí me parece un craso error eso, el depender de los demás. Yo me apunto aquí dependencia emocional. La dependencia emocional hace que te atrapes y que tengas que vivir por los demás, no vives por ti. Y a mí eso me parece una torpeza. Hombre, a veces es muy cómodo y se saca mucho rédito y lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que debemos de ser valientes de vivir nuestra propia vida cada uno de nosotros, tomando decisiones, intentando ser feliz cada uno con su personalidad, y además incluso admitiendo algo que para mí en particular es algo bueno cuando uno lo quiere disfrutar, que es la soledad, ¿no? Sí, hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad, que es una emoción acompañada de pensamientos, muchas veces depende de la persona, y a lo que le tiene miedo es a eso. Y entonces limita también su vida, porque lo que hace, como bien has dicho, es buscar a personas con las que estar que de alguna manera muchas veces no le satisfacen. ¿Por qué? Ni siquiera pensamos, Marco. Dejamos nuestra mente en manos de que los demás son los que piensan. Es cómodo, pero a mí me parece que no es lo correcto, porque al final, el día que tengas necesidad de ti mismo, de enfrentarte a ciertas cosas, no te enfrentas. Y hay que enfrentarse a las cosas. Sí, incluso sí me gustaría decir que hay un prototipo de paciente, estoy hablando ahora de estadística, que suele ser mujer, y que me lo acabas de recordar, es decir, hay mujeres que vienen y en bastante proporción diciendo que han dedicado su vida a los demás y han postergado de alguna manera lo que a ellas le llenaba, lo que ellas querían, lo que a ellas les gustaba, por los demás, pero no se sienten bien, de alguna manera no se sienten bien. Suelen ser además personas que, como están de alguna forma siempre ayudando a los demás, guardan sus propias emociones para que los demás no la vean llorar, porque ella es la fuerte, ella siempre es la que ha arropado a los demás, por lo tanto no puede llorar. Entonces está escondiendo debajo de la alfombra emociones, pero es que además está dejando su vida, sus intereses de lado por atender a los demás siempre, y va a llegar un momento en que muchas veces somatizará, desgraciadamente, y si no también puede acabar pues con angustia o con ansiedad y sintiéndose mal, y a veces sin saber por qué. ¿Por qué? Si yo lo he dado por los demás. A veces también por un golpe, porque se da cuenta de que lo ha dado todo por los demás, y cuando le toca, cuando ella es la que se siente mal, no hay nadie que esté ahí para apoyarla. Pero si te lo has buscado tú, pero si es que siempre has estado de esa forma, has acostumbrado a los demás a que tú eres la fuerte, entonces ¿qué quieres ahora? ¿Qué hay que hacer entonces? Oye, pues romper con ese círculo, Con dos matices. Exactamente. Primero, eres humana. Claro que sí. No eres. Y reivindicar tus derechos. Exactamente. Voy a solicitar el teléfono del plató para que, a ver si mi compañero me está escuchando. Ponemos los teléfonos del plató porque me quedan 15 minutos con Marco, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me parece que Marcos Kenet tiene pues unos conocimientos de los que ustedes se pueden beneficiar. Aquellas personas, bueno, pues que lo estén pasando mal, que no tengan salud mental y que no encuentren un camino para intentar empezar a enderezar sus vidas y bueno, yo creo que Marco puede ser una solución, ¿vale? Ahí está en el teléfono del plató, nos llaman, le paso con él cualquier duda que puedan tener.
me parece un psicólogo con una formación amplia y que además esto de la terapia de aceptación y compromiso realmente me parece muy interesante, porque en el fondo se trata, yo le voy a pedir a él ahora que nos intente poner un escenario donde él, qué técnicas son las que aplicas para intentar ayudar a una persona pues con trastornos, con una depresión a salir, ¿no? No sé si trabajas de qué manera, cuál es de alguna forma, me imagino que le intentas ayudar a modificar la conducta, que es fundamental, ¿no? Ya decías, utilizabas convencer, pero bueno, intentar que esa persona esa no es la palabra más adecuada. Que la persona pueda asumir lo que le está pasando para empezar a caminar. Pero ¿qué técnicas utilizas? Lo que comentábamos antes, que te decía, la diferencia entre lo que le beneficia a corto plazo y a largo plazo, que también está relacionado con qué te estás perdiendo en tu vida, lo llamamos desesperanza creativa. Es simplemente llevar... Desesperanza creativa. Sí. Así es como se llama en la terapia, pero bueno, es lo de menos realmente, ¿no? No, pero me gusta apuntarlo. Sigue. Desesperanza creativa, ¿por qué? Porque puede sonar un poco paradójico, pero realmente lo que vamos es a desesperanzar a la persona en cuanto a lo que está haciendo ahora mismo. Vamos a mostrarle que está metida en un círculo vicioso. Vamos a mostrarle que lo que está haciendo... es erróneo. Sí, no le viene bien. No. Porque si no, no estaría en psicólogo. Ya lo está, efectivamente. Entonces, vamos a tratar de que vea de que esas pautas de conducta que está siguiendo no le están viniendo muy bien. Que a corto plazo le pueden venir bien porque, como decíamos, esa persona se sentirá más segura y más cómoda y porque no tiene ganas de hacer otra cosa. Tengo una llamada, le vamos a dar paso y tú tienes buena memoria, eres joven todavía, ¿no? Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas, señor. Dígame usted. Sí, quería hacer una pequeña consulta. Yo tengo... Tiene que bajar el volumen de la televisión porque si no, Sí. si es tan amable... Sí, lo tengo desconectado. Bueno, hay un sonido, pues nada, venga, formule usted la pregunta, señor. Bien, gracias. Nada. Vamos a ver, yo llevo unos años con depresión Sí. y tratamiento, ¿no? Yo hoy en día me encuentro, digamos, estabilizado, ¿de acuerdo? Sí, bien. E incluso llegué a un extremo en que no hacía absolutamente nada. Yo tenía un psicólogo, a partir de que estoy con psiquiatría todavía, pero me mandaron un psicólogo y me ayudó bastante, ¿vale? Pero tengo unos TOC, es decir, tengo unos trastornos obsesivos compulsivos que son los que me traen de cabeza, ¿sabes? Sí. Y entonces yo quería hacerle al psicólogo una pregunta, si eso es los trastornos obsesivos compulsivos, que los tengo de hace muchísimos años y que son muy difíciles los tengo muy difíciles de erradicar, digamos. Tomas medicación para eso, ¿verdad? Sí, estoy tomando medicación. Tomas un antidepresivo que está dirigido al TOC, ¿no? Sí, exacto. Vale, sí, estoy con, y aún así... Aún así sigo con Sigues el tema, con el TOC, vale, sí, perfecto. Exacto, perfecto. Sí. Entonces, simplemente comentarle eso, a ver si él me... Vale, a ver qué nos dice Marco sobre el tema, pero seguro que tiene solución. ¿De acuerdo, amigo? Gracias, muy amable y mucha suerte. Buen programa, gracias. Mucha suerte. Trastorno obsesivo compulsivo. Todos tenemos un poquito, lo que pasa es que mucha gente llega a ser un verdadero problema, ¿no? Vale. Y cuando pasa a ser un problema, ¿qué técnicas podemos aplicar para intentar solventar junto con la medicación? Porque tú no eres contra medicación, hay una medicación que funcione y que se la tiene que tomar, que se la habrá mandado el psiquiatra. No, y si además está diciendo que está estabilizado, pues y le va bien, además, o sea, no armemos aquí líos. Eso... Pero ¿qué psicoterapia puedes aplicar tú para intentar solventar ese problema? Sí, que quede claro eso, que yo no voy a convencer a nadie, faltaría más porque dejo una medicación en absoluto, eso es una decisión del paciente, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, vamos a ver. ¿Tiene solución el problema, Marco? Sí lo tiene, porque hombre, de hecho va gente a consulta con eso. Con TOC. Claro, y sale de ahí bien, no de la primera consulta, lógicamente. El TOC es una patología que hay que tratar. El TOC es un hábito. Sí. El TOC es un hábito. Es decir, yo me siento mal, que es lo que yo hablaría con el paciente. ¿Qué ocurre? ¿Tienes un pensamiento que te lleva a actuar así? ¿O tienes una sensación, llámalo emoción, es que tendría que preguntarle al paciente exactamente qué es, una incomodidad, que es lo que suele ocurrir, que te lleva a hacer eso, que hasta que no lo haces te sientes mal? De todas maneras, el TOC, hablando ya de la compulsión, hay diferentes tipos de compulsiones, tendría que saber de qué tipo es la compulsión también, por lo menos para orientar un poquito esto. Pero vamos al caso abstracto. Vamos generalizamos, Sí, ¿verdad? exacto. Y vamos a decir, ¿qué solución tiene un TOC desde el punto de vista de psicoterapia, desde el punto de vista del psicólogo? Bueno, habría que buscar entonces qué es lo que le lleva a llevar a cabo la compulsión.
Entonces, ¿qué es? Una incomodidad, vamos a suponer que sea eso, un malestar, porque al final va a ser eso. Ya pueda provenir de un pensamiento, ya pueda provenir de una sensación o una emoción. Bien, pues de lo que se trata es de que el paciente, de llevar al paciente, y eso lo podemos hacer dependiendo de cuál sea la compulsión en la propia sesión de terapia, llevar al paciente a que sea capaz de estar sin llevar a cabo la compulsión, sintiendo el malestar, esté dispuesto a sentir el malestar, esté dispuesto a sentir la incomodidad sin llevar a cabo la compulsión. Si el paciente hace eso, en general no basta con una vez, pero lo hace más de una vez. Aparte puede empezar gradualmente, porque es posible que no esté dispuesto a sentir la incomodidad durante mucho tiempo, o es posible que sí, depende de la persona, cada caso. Pero si el paciente se da cuenta, es consciente de que puede estar ahí con esa incomodidad sin llevar a cabo la compulsión, ya está ganado. Pero claro, ¿por qué voy a sentirme yo incómodo? Tiene que tener algún valor. Pues todo depende de lo que te limite la compulsión. Si la compulsión es darle la vuelta a un bolígrafo, simplemente para que no esté de punta, entonces es posible que tampoco tenga mayor implicación para ti, salvo la de decir, bueno, lo quiero hacer porque yo quiero tener el control de mis acciones y punto, quiero ser libre. Vale, estupendo, pues ya tenemos algo importante por lo que sentirnos incómodos y no darle la vuelta al bolígrafo. Pero si es algo que limita más, como pegarse 2 horas ordenando la ropa o cualquier otro tipo de compulsión, las manos 400 veces al día. Exacto, pues entonces tendrá mayor motivación para sentirse incómodo, para sentir ese malestar. ¿Qué puede ser? No deja de ser también una inseguridad, ¿verdad? En grado máximo. Para mí la inseguridad no es otra cosa que los pensamientos. Pero si una persona es capaz de controlar sus emociones, de intentar evitar esa inseguridad, de superar eso, yo sigo diciendo, y te lo pregunto a ti que eres el que sabe de esto, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el aquí y el ahora, con el no sufrimiento más. Yo no quiero seguir sufriendo, a ver qué puedo hacer. Si tú eres capaz de enseñarme y yo aplico eso, tú hablabas antes de modificar conducta, podemos modificarlo, ¿no? Sí, yo lo que le enseñaría sería a darse cuenta de que tiene el control sobre su conducta, de que es muy difícil cambiar pensamientos y cambiar emociones, pero muy fácil, si nos lo proponemos, si nos comprometemos, cambiar nuestras acciones. Y el darle la vuelta al bolígrafo es una conducta, es una acción. A eso me refiero. Tú puedes estar ahí sin hacer esa compulsión. Si aceptas tu incomodidad, tu malestar. Yo te enseñaré formas de aceptarlo, de tal manera que no sea tan terrible el hecho de estar ahí con ese malestar. Aparte de que, digamos que una vez que estamos dispuestos a sentir el malestar, sin querer luchar contra él, pasa a tener, digamos, otra percepción. Libertad. Sí, y el paciente pasa a tener otra percepción Se encuentra libre, de esa obligatoriedad, de esa sensación que le obliga a llevar a cabo esa compulsión. Quizás estoy hablando de una manera muy abstracta, pero ya digo que si habláramos de alguna compulsión en concreto, sí, por supuesto. Sí, la psicología y la terapia que tú aplicas de aceptación y compromiso. Yo te diría, mi opinión, por mi experiencia, que incluso el TOC, por decirlo así, puede ser bastante más rápido que una depresión. El paciente es más fácil de guiar, de alguna forma, que la persona que dice que se encuentra con depresión. Bien, yo no sé, ¿me vas a dar el teléfono? Bueno, ahora lo pondremos. Déjame el teléfono. ¿El teléfono cuál es? ¿El de la consulta? Sí, 688 688 922 922 571. 571. Luego lo pondremos. En la segunda parte, como habrá otro especialista, pondremos el teléfono de Marcos Kenet, por si alguien que nos esté escuchando quiere ir a su consulta, tiene consulta privada. También trabajas en Hospital Roca, ¿verdad? Exactamente, en San Agustín y en vecindario. Y en vecindario. Sí. Donde ahí pasas, evidentemente, pues consulta. Aquella persona puede llamar también a Hospiten y pedir consulta con Marcos Kenet. Sí, ¿no es eso? Exactamente. Vale. Oye, el tiempo se me va volando. Me gustaría preguntarte una cosa de tu percepción también. ¿Por qué aparece una depresión porque sí? O sea, aparece porque sí, ¿no? Una persona... ¿No? No es lo que dice por lo menos. ¿Hay un proceso? Sí, hay un proceso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, entonces. No nos damos cuenta, claro. No nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando estamos en el hoyo, pero nos vamos metiendo poco a poco, sí. Pero va viendo síntomas, pero no lo percibimos.
lo podríamos decir, como hablábamos antes, de reducir de alguna manera nuestro campo de actuación, nuestra zona de confort, ¿no? Pues de alguna forma vamos estrechando nuestra vida, vamos perdiendo cosas que la hacían interesante. Entonces es lógico. Y por otro lado, porque no solamente se produce de esa manera, por otro lado nuestra mente y nuestras emociones tienen mucho que ver. Cuando nosotros dejamos de estar en el momento presente, que tú lo comentabas antes, perdona, cuando dejamos de estar en el aquí y el ahora por estar metidos aquí dentro, entonces es lógico que no disfrutemos de las cosas que tenemos, de las cosas que podemos estar haciendo, porque hay gente que te viene y te dice también, no, pero es que yo sí hago cosas, pero es que no las disfruto, por eso no tengo ganas de hacerlas. ¿Qué estás haciendo mientras haces esas cosas? ¿Dónde estás mientras haces esas cosas? ¿Estás en el presente? ¿Estás en el aquí y ahora? ¿O te estás evaluando o estás aquí dentro pensando que no estás disfrutando? Entonces ahí están también esos ejercicios de mindfulness que enseñan a estar en el presente. También a ver los pensamientos como lo que son, solo pensamientos, a no darles la autoridad que le damos habitualmente a nuestra mente. Sí. Para eso también sirve el mindfulness, pero también para estar en el aquí y en el ahora. En situaciones como desde estar comiendo, a estar conduciendo, a estar paseando, a estar haciendo muchas cosas que normalmente disfrutamos y que si no estamos en el aquí y ahora, es muy lógico que no nos interesen. Yo decía el otro día que si acudiéramos a una consulta de un médico de familia y viéramos el 80% de las consultas que aparecen, la mayoría son de problemas del vivir, porque todos tenemos dificultades y problemas para llegar a final de mes, para vivir con nuestra pareja, para vivir con nuestros hijos, para entendernos, ¿no? Y hay gente que lo lleva esto peor todavía, ¿no? Y esto habría que entender que es así. Podríamos conseguir ser menos vulnerables y entender que si nos está pasando algo, bueno, pues que no nos afecte tanto. ¿Por qué le afecta tanto a muchas personas que llegan al final a caer en una distimia, que no llega a ser una depresión, pero que tiene visos de conseguirse? Yo creo que aquí la educación es fundamental. ¿La educación? Sí. ¿Y la cultura? Sí. La cultura, la educación va englobada en la cultura, ¿no? Pero vamos a ver, a nosotros nos han enseñado desde pequeñitos que tenemos que hacer muchas cosas sin ganas, como vestirnos, ir al colegio, ducharnos, lavarnos los dientes, etcétera. Claro. Comer incluso, ¿no? Sí. Una serie de cosas sin ganas. Pero lo que no nos enseñaron desde pequeñitos y que sería fundamental desde mi punto de vista es que también tenemos que hacer otras cosas sin ganas, como puede ser el ocio, el tener momentos de ocio, también hay que hacerlo sin ganas, el relacionarlos con los demás, también hay que hacerlo sin ganas, el hacer deporte, el tener conductas encaminadas a nuestra salud, también. ¿Eso es alejarte de la depresión? ¿Eso es alejarte de los problemas? No. ¿Eso es hacerte más fuerte? Eso es Yo sí lo percibo. Vamos así. A ver. Es que lo percibo en base a lo que estás diciendo. Sí, eso. Yo salgo a caminar todos los días 30 minutos, que me lo recomienda el cardiólogo, el endocrino, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra. Eso me ayuda a vivir. De hecho, las personas que hacen ese tipo de acciones se encuentran mejor. Pero no solo se encuentran mejor por la actividad física, que también produce unas endorfinas, etcétera, sino también porque esa persona está siguiendo un camino que es importante para ella, que es el camino hacia su salud. Y todas las personas tenemos ese camino, el de la salud. Eso es muy importante. Claro. Está orientado a la salud y pasará? no orientado a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasará con la seguridad, como decías antes? La seguridad en uno mismo. ¿Qué pasará con la autoestima? La autoestima. Pero autoestima, seguridad y otra serie de cosas que son derivadas de lo que nosotros hagamos, no al contrario. Hay gente que dice, no, vengo a trabajar mi autoestima para después poder hacer todo esto. No, es al contrario. Vamos a hacer todo esto y luego ya tu autoestima ya aumentará, pero no te estés fijando en tu autoestima. Fíjate en lo que tienes que hacer porque es bueno para ti. Que no digo que yo le vaya a decir a la persona lo que es bueno para ella. Cada persona tiene unas determinadas cosas en diferentes ámbitos que son los que llenan su vida. Hay que descubrirlos con cada persona. No estoy hablando de valores sociales, estoy hablando de valores personales de cada persona. Oye, es complicado. De todas formas, muy complicado vivir, estar equilibrado es complicado. Sí, lo que ocurre es que, como digo, si nos educan para hacernos ver, o para hacernos creer, que si estamos tristes no podemos hacer una serie de cosas, entonces es lógico que ahora reaccionemos así. También nos educan para buscar las causas de todo. ¿Y cuánto tiempo pierde una persona que está deprimida en preguntarse por qué está así? ¿Cuánto tiempo pierde? ¿Cuántas veces le da vueltas a eso? Y mejor aún, ¿qué deja de hacer mientras está preguntándose eso?
Marco, te vamos a volver a invitar, ¿verdad? Vas a venir y además creo que vas a traer cosas para enseñarnos, ¿no? Efectivamente. En breve tendremos a Marco Quenet otra vez. Nos tenemos que marchar porque ahora en la segunda parte vamos a tener a un cirujano cardiovascular. Vamos a hablar del pie diabético. Te quiero dar las gracias por estar aquí en Canal 4 TV. Muchas gracias a Que ustedes. ha sido un placer escucharte y que creo que eres un muy buen psicólogo. Muchas gracias. Y que nada, que hay que descubrirte y que la gente te conozca. Pondremos los teléfonos ahora ahí, ¿vale? Para que, de todas formas, lo voy a decir por si alguien... Pueden llamar a Hospitén, ¿vale? Hospitén Roca y preguntan por el psicólogo Marcos Quenet y seguramente le dan el teléfono de su consulta, que bien está. Estás en Las Palmas también. En Las Palmas también, la consulta privada y luego en Clínica Roca, sí. Vale, ojalá le vayan bien y ojalá sirva este programa para conocer a Marcos y que pueda ser la solución para muchas personas que están pasando con problemas de salud mental. Te doy las gracias. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes y nos vemos pronto, ¿vale? Nos vamos a un momento a publicidad. Enseguida estamos aquí otra vez con el doctor don Julio Agredo, que me imagino que ya habrá llegado.